Bienvenidos, compañeros servidores públicos, a su programa, La Hora del Servidor Público, programa número 46. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto. Estamos aquí con ustedes nuevamente, iniciando con nuestro programa, La Hora del Servidor Público número 46. Hoy tenemos un programa muy interesante, recordando nuestros inicios de historia en la primaria y también otra vez recordando lo que es nuestra patria. Me encuentro con nuestra patria. Tenemos como tema el día de hoy la Constitución y nos acompaña una persona que nos va a hacer el favor de hablar sobre este tema, que es el licenciado Gerardo Sandoval García. Él es abogado, especialista en jurídico, especialista en derecho laboral, civil, familiar, con una enorme experiencia, además con muchos juicios ganados a favor. Ya estuve viendo su currículum. Y nos acompaña también nuestro líder y amigo sindical, el licenciado Francisco Vázquez Guzmán. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, compañeros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bienvenido. Es un placer estar con ustedes. Y pues juntos vamos a aprender un poco de la historia de lo que viene siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que realmente ese es su nombre completo, ¿no? Correcto. Y correcto. Correcto, así es. Y realmente recordando, porque lo que nosotros vamos ahorita a platicar y vamos a volver a tomar, pues lo vimos hace muchos años cuando estuvimos en la primaria. No lo recordamos, por eso estamos aquí para poderlo refrescar nuevamente. Para hacer una remembranza. Así es. Sí, es correcto. Bueno, a toda nuestra audiencia básicamente queremos hacerles saber el por qué celebramos este día, 5 de febrero, como el 108 aniversario de nuestra Constitución Política. Pues básicamente tenemos un tema tan extenso, tan amplio, que a veces no pudiéramos saber por dónde comenzar, ¿sí? Es correcto. Pero atendamos cualquier petición, incluso de nuestra audiencia, si desean agregar alguna pregunta, con todo gusto se las haremos saber. Podemos empezar desde los orígenes de nuestra Constitución, ¿sí? Sabemos de que la corona española pues tenía sometido al pueblo mexicano. Afortunadamente salen de esas personas intelectuales, constituyentes, ¿sí? Que nuestra primera constitución se remonta a la Constitución de Cádiz, ¿sí? Que aquí fue un modelo tomado por nuestro célebre José María Morelos y Pavón, en la cual él plasma sus sentimientos de la nación, la cual constaba de 10 articulitos, que hoy en la actualidad ya no se aplican, pero él plasmó esa frase que hasta nuestros días subsiste, que dice que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja. De esa manera hasta nuestros días subsiste, que ha sufrido modificaciones la Constitución a partir de 1857 y hasta la de 1917 ha tenido cerca de 700 modificaciones, más las que se vienen. Y sí, es la primera constitución o la segunda que quedó establecida en 1857. Básicamente tenemos el fundamento instaurado con los sentimientos que plasmó José María Morelos y Pavón. Básicamente era la idea que él tenía, ¿no? De abolir la esclavitud, de que el pueblo no estuviera sometido ante una corona, que reclamara su independencia. De hecho, esos fueron los orígenes de la independencia, ¿sí? Ya después se le suma, como todos sabemos, el movimiento independentista. ¿Cómo es que entonces quedan ligadas o cómo se separan la Constitución de 1857 y la actual de 1917? De acuerdo. De hecho, no ha habido nunca una separación como tal. Siempre hemos tenido
una constitución a partir de que se instituyó como nación libre y soberana, desde 1857, fue nuevamente modificada casi, vamos a decir, en su 90% respecto a la de 1917. ¿Sí? Entonces quiere decir que todas las características que tiene o que contiene la Constitución de 1857 se trasladaron, se modificaron a esta actual. Es correcto, así es. Incluso hay un artículo que el cual casi me atrevo a decir que data, no ha tenido modificaciones. Intacto. Así es, que es el artículo 39. En aquellas épocas, obvio, era otro artículo, pero sí, casi viene la redacción idéntica. ¿De qué nos habla el 39? El 39 básicamente nos habla de que pues, el poder recaerá en el pueblo. ¿Sí? El pueblo es quien elige a los gobernantes, pero básicamente, como todas nuestras instituciones, hay aciertos y hay defectos, ¿no? Definamos lo que es la palabra pueblo. Digo, un pueblo se compone de una sociedad, pero no todos estamos en la facultad de ejercer nuestro derecho político. Un menor de edad no puede ejercer su derecho político, es decir, ¿se considera pueblo? No. Claro que no. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos manifestar aquí? Que como la Constitución tiene que estar sufriendo cambios para adaptarse a la realidad social, valga la redundancia, como decían, una justicia social, ¿sí? Y definitivamente, si hay cambios en una persona, tiene que haber cambios en sus derechos, tiene que haber cambios en la justicia, tiene que haber cambios en la Constitución, para que se puedan aplicar las leyes conforme a las necesidades de los cambios del pueblo. Es correcto. Pero no hay que perder de vista la Constitución de 1824 del movimiento independentista, donde Antonio López de Santana, y que posteriormente surgieron otras constituciones en otras fechas, aparte de las que estamos abordando, Es correcto. que es un antecedente histórico de la Carta Magna que rigen las relaciones jurídicas y políticas de los gobernantes y el pueblo, precisamente haciendo énfasis de que el gobierno emana del pueblo. Pues a lo mejor puede hacer modificaciones o pudiera haber a lo mejor diferentes vocablos dentro de la Constitución, pero se refieren a lo mismo, que principalmente se refieren a la garantía de los derechos del hombre, la abolición de la esclavitud, que me parece extraordinario, no tenían por qué estar sometidos con aquellos vecinos. El virreinato. No se vale, o sea, no se vale porque pues estamos en un país ya libre y soberano. La separación de la Iglesia Católica, que también me parece muy importante, de la oficialidad, también. Eso forma parte de las leyes de reforma impuestas por Juárez. ¿Sí? Claro, no vamos a pensar que Juárez fue el creador, sino un gobierno constituyente en el cual incluso todavía estaba Valentín Gómez Farías, ¿sí? Que fue el que proclamó la Constitución de 1857. Cuando quedó establecida la enseñanza laica y gratuita, además. Laica y gratuita. Básicamente, tenemos como sociedad a confundir esos términos, ¿sí? La palabra laica significa que es la separación de la iglesia con el Estado. Y gratuita porque básicamente tenemos un antecedente bien curioso. El presidente Plutarco Elías Calles, en esos tiempos, veía mucho analfabetismo. Encargó a uno de sus secretarios particulares, que era su secretario de Educación, José Vasconcelos, ¿sí? Que creara un programa de educación. El país es lo que hoy conocemos, nuestra educación primaria. Y de ahí hubo alfabetización. Hasta los 80 todavía teníamos el 70 y tantos % de analfabetismo. ¿Sí? Pues es que todo se tiene que ir modificando. Yo en mis tiempos, hace muchísimos años, por supuesto, que estuve en la primaria. Y antes se nos decía que era la educación obligada. Ahorita es también obligatoria. Sí, para nuestros padres y demás, tenemos que ir a la escuela y nos tenían que llevar
a cursar mínimo el primero al sexto grado. Debemos de recordar que es lo que proclama el artículo 3º de la Constitución. Correcto. La obligatoriedad a la educación. ¿Sí? Antes era la primaria, ahorita ya la secundaria, y creo que ya no tarda la preparatoria. Pues sí. Para que podamos tener una preparación competitiva, porque la vida es muy difícil. Si no nos preparamos, cualquiera nos rebasa. Regresando a los antecedentes históricos de las constituciones, hay una constitución centralista conocida como la de las 7 leyes constitucionales en 1836 y posteriormente la constitución de 1843, donde son llamadas las bases orgánicas. Y como consecuencia de la revolución de Ayutla se promulgó la constitución de 1857. Claro, Para hacer una aportación más a los antecedentes históricos de la Carta Magna. Por eso es que quedó entonces establecido el 5 de febrero. Sí. El 5 de febrero son la promulgación de las dos constituciones, las de 1857 y la de 1917. Okay. Es que básicamente tenemos el antecedente del plan de Ayutla. Ese plan de Ayutla fue organizado por los liberales, entre ellos estaba Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, y que trataban de derrocar al imperialista Santana, que era conservador, ¿sí? Uno de los líderes de este movimiento conservador era el general Miramón, si mal no recuerdo. Entonces, pues ya tantos años que duró en el cargo, del 29 al 55, Antonio López de Santana, si mal no recuerdo. Entonces, entra como interino Juan Álvarez, ¿sí? Y es cuando ya en 1859, si mal no recuerdo, Benito Juárez asume ya la presidencia. Y es cuando tratan de modificar la ley con las leyes de reforma, que en su momento estuvieron pues acertadas, ¿no? Por la forma de vida de... Según también él fue el que defendió las leyes de reforma y proclamó las leyes de reforma, don Benito Juárez. Don Benito Juárez, es correcto. Hablando de proclamar, miren, una cosa es promulgar la Constitución, ¿sí? Se habla mucho de la promulgación de la Constitución, pero vamos a tomar un paréntesis chiquito para explicar lo que es la promulgación, hablando de nuestra Constitución. Ustedes recuerdan que cada presidente tiene un acto cívico en donde va a firmar X documento, los decretos. Entonces, en tratándose de la Constitución, un presidente es quien la promulga a través de un Congreso Constituyente. La promulgación es cuando se le da la publicidad en el diario oficial de la Federación, ¿sí? Para que cobre vigencia. Para que entre en vigor. Y la Constitución vigente es la de 1917. No hay más, ¿sí? ¿De cuántos artículos consta nuestra Constitución? Actualmente nuestra Constitución consta de 136 artículos. 19 transitorios. 19 transitorios. ¿Qué son los 19 transitorios? Los 19 transitorios son artículos que son susceptibles de sufrir un cambio, ¿sí? Okay. Por eso se les llama transitorios. Porque son temporales su aplicación. Ok, esos 19 son en todas las fases, pues, de educación, puede estar en salud, puede estar, o nada más en un solo tema. Tenemos en la Constitución el artículo 135, que es el que le da la facultad para hacer las modificaciones a la propia Constitución. Entonces, a cualquiera que sea. Sí. Okay. Que estén legalmente constituidos, pues, sí, electos por el pueblo, ¿no? El 136 nos habla de la inviolabilidad de la Constitución. ¿Quién creó la Constitución que nos rige actualmente? Bueno, básicamente hablamos del 5 de febrero de 1917, pero sus orígenes se remontan a 200 años y fracción, 1912, que fue la Constitución de Apatzingán, inspirada en la Constitución de Cádiz, ¿sí? Okay. A su vez, esta se inspiró en la Revolución Francesa de 1776. Entonces, la Constitución es una inspiración de la Revolución Francesa y la española, que queda fusionada con la Constitución de Cádiz. Okay. ¿Sí?
y siempre al frente de don Venustiano. No. Hay una ¿Por serie qué? de personajes. No, personajes no. Bueno, sí sabemos de personajes, pero hablamos de un periodo independencia y un periodo revolucionario. ¿Sí? La independencia fue hace 1910. No, independencia de México. Ok, Fue 1810. en 1810 con el grito de Dolores del señor cura Hidalgo, y la revolución fue en 1910, 100 años después. 100 años Sí, después. la revolución. Acuérdense cómo estaban los revoltosos. Por un lado Villa, Zapata, y por otro lado estaban los políticos. Entonces, ¿qué hizo Venustiano Carranza? Dice, aquí están hechos bolas todos, tanto este bando como este bando. Convocó a un congreso constituyente y tomó como base la Constitución de 1857. Entonces, dentro de las cuales instituyó al Congreso Constituyente para que un conjunto de personas estudiosas de la materia, en ese tiempo recordemos que estaba de moda, bueno, en su apogeo, la Revolución Rusa, los bolcheviques contra los mencheviques, 1917. ¿Y quiénes ganaron? Los bolcheviques, ¿sí? Entonces, ese fue otro modelo que absorbió también la Constitución mexicana. Y entonces dice Carranza, ¿saben qué? Ya nos vamos a poner en paz, y aquí está la Constitución, y fue como se lo conocieron como... Él desconoció muchas cosas, entre otras cosas los poderes, desconoció los planes que tenían abordados. Sí, sí, pero eso es meternos como que ya más historia, ¿no? Y es entonces que unió a esos dos revoltosos. Los unificó, de cierta forma, es correcto. O los metió en cintura. Uh-huh. Y se aplacan porque se aplacan y se van a hacer las cosas como yo dije. Más bien ellos tenían causas diferentes, ¿no? Principios diferentes. Pues cada uno tenía que defender su forma de pensar. Yo puedo pensar que soy apartidista, pero no soy apolítico. Me interesa la política de nuestro país, ¿no? Entonces, como tal, pues digo, debemos conocer un poco, al menos, hoy que se habla de derechos, la moralidad, los derechos humanos, siempre, y he criticado esa postura, siempre se habla de derechos, pero ¿cuándo hemos escuchado de obligaciones? Pues aquí debo de decirle que los derechos humanos están hechos para humanos derechos. Nada más. Antes garantías individuales, ¿no? Son las garantías individuales que vienen consagradas en los primeros 28 artículos, porque el 29 nos habla de qué es la suspensión de las garantías. En los casos de suspensión. Y como un ejemplo, ¿cuál es una suspensión de garantías? Por ejemplo, en otros países puede ser el estado de sitio, la guerra. Aquí en México, según recuerdo, la última suspensión de garantías fue cuando estaba la Segunda Guerra Mundial. Sí, hablamos del 38 al 42. Tenías que formar parte de la... Sí, es la suspensión de las garantías. ¿Qué es eso? Suspensión, vaya. Es decir, la Constitución sigue vigente, pero no es aplicable en ese momento porque no podemos decir que ante un estado de emergencia pueda estar vigente, pueda ser aplicable. Puedes estar estudiando, estar trabajando, okay. casarte, sí. Todas las garantías individuales, la salud, el trabajo. Así es de que se suspendieron durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero no fue por mucho tiempo. No. Porque dejarían entonces a un pueblo, un país totalmente desamparado. Desamparado, claro. Pues básicamente sí pudiera ser. Lo veo como madre de familia, lo veo como célula de la sociedad, lo veo como participativa. Yo creo que todos participamos en eso. Sí, pero, perdón, recuerde que ante una emergencia el Estado tiene que implementar la defensa de la soberanía. La defensa de la soberanía, ¿no? ¿Sí? Pues sí. Que ya casi estábamos a punto con Donald Trump. Hablando de soberanía, no, ¿sí o no? Pero sí es... Pues, es correcto, pero bueno, todo lo que sube tiene que bajar. Pero también el señor o nuestro presidente vecino tiene razón, el poder es para ejercerse.
Pero ahí sí, hay tratados internacionales, pues el derecho internacional. Que que ya está. no forma parte. Ese será tema de otra charla. Sí, de otra charla. Ahorita, bueno, de antemano sabemos que nuestra audiencia no todos son abogados, Así ni es. estudiosos del derecho. Habemos personas que tuvimos la intención de estar algo en la vida, pero igual, por X o Y no pudimos, pero nos interesa saber palabras pueden parecer obvias para nosotros, pero para Sí, nuestro para auditorio no. Claro, claro. Por ejemplo, les manifestaba ahorita, la soberanía. Hablamos mucho de esta palabra. Sí. Lo hemos escuchado 100 veces. ¿Sí? Sí. México libre y soberano. ¿Sí? Bueno, partamos de que la soberanía quiere decir que somos independientes ante el exterior. ¿Sí? Y que tenemos autonomía propia para regular nuestras leyes. Eso quiere decir la soberanía. Que seamos libres. Bueno, la Constitución con sus asegúnes, Sus limitantes. sí, sus limitantes. ¿Por qué? Porque por un lado dice que somos libres, pero por el otro nos restringe demasiado, ¿sí? Yo no puedo, dice, que el poder recaiga en el pueblo. Está bien, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es ese poder? ¿A qué nos faculta? Si yo no estoy de acuerdo en X gobierno, ¿puedo yo levantar una revolución y hacer uso de las armas? Sí. Son limitantes, No son puedo. limitantes. ¿Por qué? No puedo, ¿por qué? Porque para eso existen los medios adecuados de impugnación. Los medios de Sí. defensa. Bueno, en este caso podemos decir, yo como pueblo estoy facultado para desde impugnar una ley o iniciarla. ¿Levantarme en armas? No puedo, ¿por qué? Porque, bueno, sí podemos hacerlo de facto, pero no de derecho. ¿Sí? ¿Qué quiere decir de facto? Pues lo hago porque tengo ganas, porque quiero derrocar a X persona, pero de derecho no puedo. Son dos cosas completamente distintas. Nos aguantamos. No, y ahí sus métodos, ¿no? Tienen que ser violaciones generales a los derechos de un país. Así es. No porque violen un derecho individual, pues ya vamos a Así Claro, es. hacer la tercera guerra mundial. Que aquí viendo lo que estamos hablando sobre soberanía, me queda claro el que nadie puede meterse con nuestra Constitución. Nadie puede obligarnos del exterior, hablemos, pero ¿será? Porque realmente sí dependemos de... Sí, como por supuesto. No, pero una cosa son los tratados internacionales en común acuerdo y otra cosa es... Acuérdense que el artículo 133 es el que eleva tanto las sentencias a la categoría de los tratados internacionales. Así es. Hoy, afortunadamente, hay una palabrita que probablemente no es muy común, pero es el neoconstitucionalismo. ¿Sí lo he escuchado? El neoconstitucionalismo básicamente fue creado en la década de los 80s, en donde, por ejemplo, Brasil, Chile, tenían ciertas guerrillas, ¿no? Con Allende en Chile. Entonces acá Lula da Silva, ¿qué es lo que hacen? Resumir su constitución, resumirla de tanta paja, ¿sí? Entonces vámonos directo. Más práctica. Esas fueron las bases para sentar lo que vienen siendo las reformas a la Constitución en materia de derechos humanos, ¿sí? Entonces, hablar de derechos humanos ahorita, pues es algo muy extenso, pero es muy apropiado, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros principales derechos humanos? El derecho a la libertad, a la vida, a la educación, al trabajo, a la seguridad social, ¿sí? A la seguridad jurídica. Y el tener una identidad, por supuesto. Una identidad, A desde la luego que sí. vivienda, votar y ser Sí. votado. Exactamente, pero eso es, o sea, son temas tan profundos, podemos decir que la Constitución la integramos todos los mexicanos que somos ciudadanos, pero hay un requisito esencial para ser ciudadano: 18 años. haber cumplido 18 años
y ser mexicano por nacimiento. Pero entonces pregunto, ¿un menor de 18 años no es ciudadano? Claro. Es mexicano, pero no puede ejercer sus derechos políticos. ¿Por qué? Porque todavía no cumple la mayoría de edad. Entonces, ahí sí hay restricción en la Constitución. No nos da una libertad de elegir. Hay muchos pasajes en la Constitución que si los que son eruditos de la Constitución, o sea, a mí me gusta leerla, pero cada día me nacen más dudas. Y digo, bueno, lo que viene siendo los juegos de palabras, tenemos que entenderla. ¿O que se encuentran algunas lagunas o cómo? Tiene muchas Claro. lagunas, muchísimas lagunas. Algo que es muy común, por ejemplo, nosotros votamos por senadores, Sí, por presidentes y por gobernadores. sí. En teoría, nosotros contratamos a ellos para que ejerzan un trabajo, pero desafortunadamente a la misma Constitución concede licencia. Voy a citar a un célebre político, Samuel García. ¿Qué hace Samuel García? Fue contratado para trabajar 6 años como senador. ¿Qué hace? A los 2 años pide licencia para irse a una gubernatura. Digo, ¿eso es un fraude? Para mí eso es un fraude. ¿Por qué? Porque si yo te estoy contratando como ciudadano, por eso te estoy emitiendo mi voto. ¿Por qué a los 2 años renuncias? ¿Sí? Pidió licencia, ¿no? Pidió licencia, pero yo lo que digo. Era la presidencia de la República. Sí. Sí, entonces por eso digo, si te contratamos para ejercer un cargo, porque a la mitad ya desistes de ello. Por los intereses del grupo, ¿no? Lamentablemente está muy politizado. ¿sí? Sí. Sabemos que hay gobiernos, yo no quiero hablar de ninguno en particular, pero cada quien entiende la Y Constitución. porque esperamos de ellos el término, y porque esperamos de ellos lo mejor, y pues que esperamos de ellos el que a la hora del fin de su mandato nos hayan dejado con satisfacción que nosotros esperábamos tener cuando los elegimos o cuando los contratamos, como dice usted. ¿Es correcto? Entonces, pues, ¿qué pasa? Pero creo que no es el único, ni será el único. Pero en estos momentos se sigue considerando como la más avanzada del mundo capitalista. Es correcto. Es A correcto, pesar de eso es lo que todos nos ha los- generado, capitalismo, Exacto. sí. Pero recordemos, la estructura misma de la Constitución. Se ha previsto todo cuanto de hecho y por derecho existe, todo, ¿sí? Los entes sociales, o sea, incluso personas físicas, morales, tienen derechos, todos tenemos derechos. Que por cierto, déjenme hacer una felicitación sobre las efemérides a nivel nacional. Tlaxcala, Colima y Aguascalientes fueron elegidos hoy como estados. Como salud de zona. Hoy cumplen también Como es. como estados. Entonces, pues qué padre, ¿no? Que también un 5 de febrero Fueron comparten dirigidos con como nosotros, estados. fueron elegidos como Ellos estados. tendrán su propia constitución interna. del Hablando Estado, Así ¿no? es, como estados, sí. Hablando de estados, en la antigüedad, recuerden que eran provincias, que por eso surgió el federalismo, ¿sí? Fue la conjunción de todos esos estados, y hubo una muy mala costumbre que duró muchísimos años de decir, él viene de provincia, Ujú. y por eso, simplemente provincia es de proveer, que proveían a la capital, ¿sí? Pero entonces, lo que viene siendo el federalismo fue la conjunción de todos los estados. Nosotros no fuimos 13 colonias, no, fuimos provincias que a su vez se fueron implementando como estados. Y cada estado tiene su significado. Sí, por supuesto. Jalisco, ¿cuántos años tiene de fundado? ¿520? Algo así. No lo recuerdo esa fecha, No, pero sí, más o menos. Ya tenemos un buen. Porque nosotros celebramos el 14 de febrero Guadalajara. Guadalajara. Ya Y es- mero viene el 14 Sí, de claro. febrero, Y aniversario también de la nosotros fundación. tenemos El el 14 Día de del Amor febrero. y la Amistad, el cumpleaños de Guadalajara, Guadalajara. de la fundación. Sí, Guadalajara tiene como 592, bueno, fue en 1492 cuando
Nuño de Guzmán llegó aquí a la fundación. Recordemos que primero lo fundó en Atemajac, después en Tonalá con la reina Cihualpilli, y por último fue en el Valle de Atemajac. Sí, sí, pero... Aquí cerquitas. Sí, estamos cerca, muy estamos cerca. cerca. ¿Les parece bien si le preguntamos a nuestro técnico oficial y buen amigo Leo? ¿Tenemos algún comentario, Leo? ¿Alguna pregunta? Tenemos, sí, dice Judy Lucas, muy buenas tardes. Norma Laura Espinosa, hasta que regresaste, Norma. Hola, buenas tardes, de regreso, muy buen tema, interesante. Ivonne Pérez, buenas tardes, excelente tema. Ana de Jauregui, buenas noches, qué buen tema. Saludos a todos, licenciado Paco, Gerardo, Ada y Leo, saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Olga Francisca Contreras Flores, excelente tema. Eduardo Vargas, saludos, ¿qué onda, Milalo? Norma Laura Espinosa Rodríguez, qué padre recordar la historia, gracias por la información tan importante, muchas gracias y felicidades. Claro, sí. Muchas gracias. Tenemos que volver Gracias. a recordar lo que nos enseñaron hace mucho. Refrescar. Bueno, Refrescar sí. el conocimiento no le hace nada mal a nada. No, claro que no. Y tenemos por ahí entonces que hay alguna diferencia, ¿cómo se diferencian o por qué se creó la 1857 y la 1917? ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué no dejamos la misma? No. Lo que pasa es que, como anteriormente dijimos, todo ser ¿Cambia? humano evoluciona. Todo cambia. La sociedad evoluciona, las costumbres evolucionan. Entonces las leyes tienen que evolucionar. Nosotros nos transformamos. Exacto. Recordemos que el ser humano es un ente pensante y cambiante. Pues por lo mismo las leyes tienen que sufrir esa metamorfosis. De igual manera. Y de Para que se acuerdo a vayan las adaptando épocas, a ¿no? nuestros Es cambios. correcto. Se tiene que adaptar y adecuar a las necesidades de cada tiempo y espacio y sociedad. Bueno, la sociedad mexicana es la misma, ¿no? ¿Por qué le decimos Carta Magna? Porque se le ha dado por llamar de ¿Algún diversas plus, formas. verdad? Sí, incluso le llaman Carta Federal, Constitución Federal, Carta Magna, o sea, infinidad de De nombres, apodos. Ujú. ¿Sí? Pero sigue siendo lo mismo. Recordemos que la palabra magna viene del latín magnus, que quiere decir grande. Pensé mañoso. No, Ah, eso no es esa Pudiera parte. Sí, vamos, pero Hay un personaje que poco se ¿Menciona? menciona ¿Se en la historia, que la escribió a mano, que fue de alguna manera forzado por algunos gobiernos para que hiciera él la manuscrita y con tinta La china, redacción. toda la redacción de los 136 artículos que reformaron la Constitución del 17, y se llama, a ver si lo pronuncio bien, Arbisur Cante. arbisorante. Por eso se le denomina Carta Magna, porque era un manuscrito. ¿Y quién le dio esa encomienda? Fue una orden que lo sacaron, que si no lo iban a sacar, o sea, sales o te sacamos, para que era en aquel entonces, me imagino, el pensante, el escribiente de aquel El entonces. escribano. El escribano. Sí, claro, el escribano. Entonces de ahí viene Carta Magna, porque fue una carta. Y si no lo hacía, pues lo iban a meter Sí, en lo iban a mazmorras. matar. Sí. Y Así como era, como como se- era el más capaz de aquel entonces, Así como pues fueron encerraron sobre a- él. Fíjense que un dato curioso, aquí han ido ustedes aquí a la laguna de Chapala a visitar la primera cárcel de México. ¿No? La primera cárcel, no me ¿En diga dónde? eso. Chapala, Aquí está adelantito, donde está La- Jocotepeca, Jijí. sí, pero enseguida. la del Puente del Diablo, por ahí. No, está Es enseguidita, ahorita me recuerdo su ¿Nos nombre. permiten entrar? Claro, Ah, Por dentro, por fuera. incluso, pues cometería algún delito. incluso lo que pasa que ahí pueden transportarse en lancha y es como que uno se transporta en el tiempo, ¿no? Porque ve las mazmorras, la cárcel, cómo era, y básicamente... ¿Nace en la isla de los alacranes? No, esa es la otra isla.
¿Cómo se llama esa? Bueno, ese poblado, vayan, se los recomiendo. Está enseguidita de Chapala, pasando San Nicolás de Ibarra. Pero es la primer cárcel. ¿Cómo que? De México, es correcto. ¿Tenemos que ir a conocerla? Sí, la verdad que sí. Les recomiendo que vayan. O sea, que Alcatraz le quede corto. Bueno, al fin rodeado de agua, como las Islas María, ¿no? Dice, ahí hay una historia muy bonita, que dice que mil indígenas de aquella época combatieron a 10,000 españoles. ¿Y ganamos? Sí, es muy rica esa historia. Ahorita le voy a dar el nombre, bien fácil. Ok, ¿le gusta? Creo que sí voy a ir a conocer esa cárcel, por dentro y por fuera, sin cometer ningún delito. Por supuesto está vacía. ¿La tenemos o existe como museo? Se llama Mezcala de la Asunción. Mezcala. Ya recordé, Mezcala de la Asunción. Y ahí las lanchas lo trasladan, está custodiada hasta la actualidad por policías. ¿Sí? Okay. Por ser patrimonio nacional. Mezcala. Sí, patrimonio, pues sí, no es de la UNESCO, pero sí de ¿Mezcala nacional. de la Asunción? Mezcala de la Asunción. Deberían de ir porque en cuanto a historia es muy satisfactorio. Bueno, fue la primera cárcel que hubo en todo México, ¿eh? O sea, ni San Juan de Ulúa, ni Lecumberri, mucho menos. Sí. ¿Están escuchando? Ya tenemos a dónde ir este próximo fin de semana. Fin de semana. ¿Hay algún horario para ir? No, es libre. Ok, ¿se cobra? Nomás el traslado de la lancha. Mezcala de la Asunción. Sí. Hay que ir a conocer. A que conozcan la primera prisión de México. Sientan esa vibra para que se transporten 500 años ¿A la antes. carretera Morelos? No, de acá para Chapala. Para Chapala. Enseguidita de Sí, Chapala. yo Mezcala sí lo he escuchado más o menos. Mezcala de la Asunción. Sí. Pues está muy interesante. Sí, ahora, la diferencia entre una constitución y otra, no hay mucha diferencia porque se ha ido adecuando, como dijimos, las costumbres no eran las mismas de antes. Antes había esclavitud, hoy está abolida, el artículo primero lo prohíbe, es el que nos da la libertad. ¿Sí? Antes había mazmorras y sótanos, hoy tenemos unas excelentes cárceles en donde podemos guardar, ¿por qué sonríen? Donde podemos guardar a todos esos malhechores, ¿no? Me ha tocado, me han platicado, sí, me han platicado que están muy agradables. Sí, claro. Se convive muy bien, se come rico y no hay ningún problema. Licenciado Gerardo, A la orden. me dio mucho gusto que estuviera con nosotros. Aprendimos demasiado, sobre todo voy a visitar la primera prisión de México, aquí en Mezcala de la Asunción. Sí, en el lago de Chapala, Para que podamos después platicar sobre quién fue quien hizo esa cárcel, cuáles fueron sus principales presos o los más problemáticos o las sentencias que hubo. Me encantaría también que pudiéramos platicar. Acuérdense que estas son épocas del virreinato. No importa, será muy interesante saber. De lamentada conquista española, que para mí fue un saqueo, porque pues, sí. ese ya es otro tema. No, sí, pero de que lo fue y todos lo sabemos. Otra etapa Todos lo sabemos. del México contemporáneo. No, es que México es tan rico en cultura que pasaremos horas, programas enteros hablando. Una hora es una pincelada, así. No, sí. Y es que ahorita abordamos un cachito de la Constitución así, cuando está así. Sí, claro. Sí, o sea, 5 minutos de 2 horas, ¿no? Sí, prácticamente. Sí, de hecho el programa fue hecho para conmemorar pues un aniversario más de la Constitución, de la promulgación El de la 5 de Constitución. febrero. ¿Qué celebramos el 5 de febrero? Y para que recordaran y supieran eso que aprendimos en la primaria. La Constitución de 1917 fue leída ante el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917 y su promulgación fue hasta el 5 de febrero, es decir, 6 días después. Pues ya Se aprobó y ya se ordenó que se publicara. Ya quedaron Publicación en el Diario ustedes Oficial con de la Federación. quedamos recordando esa Sí. fecha que no se nos olvide como mexicanos. Ya estaba el Diario Oficial de la Federación. Sí, ya el Diario Oficial de la Federación tiene desde los tiempos de antes de la Revolución. ¿No? Sí. Pues Sí. moderno.
¿Y se seguía entonces notificando por ese medio, por ese medio? Sí, y luego recuerden No, que pues es que- en aquellos años empezó un periódico, El Despertador Americano, pero fue censurado por las autoridades porque les decía, o sea, cosas que no les gustaban. La crítica. Pues sobre todo, Era una crítica política. actualmente también hay algunos artículos que no son muy bien vistos, ¿verdad? Pero, y en cualquiera de los... Pues básicamente la Constitución abarca todos los temas, habidos y por haber. Tenemos, por ejemplo, la fórmula Otero, ¿sí? Esa fórmula es muy sencilla, nos dice que la sentencia beneficia a aquel que la promovió, más no a los que están en su círculo. Es decir, si una ley está perjudicando a un sector de la sociedad y uno solo de ellos promueve un amparo, y si lo Los beneficia, protege a todos. lo va a beneficiar solo a él, Así, ¿sí? claro. Más no a los demás. Entonces, por eso esa es la fórmula Otero, el cumplimiento de las sentencias. Y luego, pues, volvíamos al tema, palabras tan sencillas: constitucional, inconstitucional, anticonstitucional, ¿sí? Son diferentes. Por ejemplo, la constitucional, pues es todo lo que versa sobre la Constitución. Inconstitucional quiere decir que no existe dentro de la Constitución. Anticonstitucional, que va en contra de la Constitución. Tan sencillo como es. Pero aquí seguimos contentos y amparados con nuestra Constitución porque, bueno, tenemos nuestros derechos. Bien cimentados, con Así sus, es. como decían los antiguos, con sus asegúnes, pero estamos bien cimentados. Con nuestras garantías. Sí, Pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos para mí fue un dio, placer. muchas gracias. Igualmente para nosotros, que el que hubiera compartido su conocimiento, el que hubiera refrescado esos conocimientos que algunos ya los teníamos olvidados. Para concluir, nosotros consideramos que a lo largo del tiempo ha sido reformada, incluso mutilada, ¿Sí? pero en su origen representa un gran avance ya que se incorporaron derechos colectivos, derechos a la educación, derechos laborales, derechos a la salud, a la vivienda, al sufragio efectivo no reelección, el derecho a la tierra y a los demás derechos individuales. El 27, la ley fue la creación de la ley agraria, Sí, artículo 27, Así la es. protección de aguas ¿No? y Sí. territorios. Ahí es Oigan, donde vienen las territorios modificaciones nacionales. y la diferencia de una y de otra. Un comentario, por allá de la década de los 70 se eliminó los territorios. Es decir, acuérdense que, bueno, otras personas más antiguas a nosotros conocieron un código civil para el Distrito Federal, que era en materia federal, y luego decían el librito, y territorios federales. Eso se eliminó para quedar solamente en estados de la federación. Sí, de ese Estado de México. No, es que hay tantas cosas que no sabemos, pero poquito a poquito vamos aprendiendo. Al que nos ¿Verdad? interesa seguirnos preparando y No, estudiando. y es que aunque no seamos estudiantes de derecho, No, claro. seamos trabajadores, el artículo 123, Tres, apartado A y apartado B. apartado A y apartado B, precisamente ese artículo 123 fue creado en la Constitución de 857. 1857, pero volvemos a lo mismo. Estaba de moda la revolución rusa. Ellos peleaban mucho sus derechos, ¿sí? Y dice, bueno, tomaron ese modelo. ¿Para qué? Para que el apartado A es particular, apartado B, particular estado, ¿sí? Es por eso que igual el artículo 94, el artículo 94 es el que nos detalla todo lo que es lo municipal, todos los trámites relativos a una autoridad, ¿sí? Cuando hablamos de un amparo, hablamos de constitucionalidad, abusos de autoridad, actos de autoridad, ataques a la libertad de expresión, ¿sí? ¿Cuál es el artículo de tránsito? Anteriormente era el 11, nos dice
todo ciudadano podrá circular libremente por el país. Incluso yo le agregaría hasta el turista, hasta el extranjero. O sea, no necesita ser mexicano. Los que estén legalmente internados en el país. También. O sea, cada artículo, el artículo 5 también nos daba el derecho al trabajo. ¿Sí? Siempre y cuando fuera Las lícito. profesiones. Siempre y cuando sea lícito. Siempre y cuando sea lícito, porque hoy sembrar cierto tipo de hierba pues ya es legal, ¿verdad? En Estados Unidos. Está legalizado. Hacer una actividad nocturna dentro de las bellezas que tenemos aquí, tapatías también. Claro, entonces, por eso les digo, para todo está la Constitución. Plasmado en la Constitución, legal o ilegal, lo prohibido. Cualquier tema. O sea, el artículo 20 y 21 es el que nos regula las materias penales, que son garantías individuales. Nos faculta para autorizar un asesor jurídico o personal de nuestra confianza. O que el Estado asigne un defensor de oficio. Pero sí, tiene sus lagunas. O sea, la Constitución tiene sus lagunas. No es perfecta, vaya. No es perfecta. No exijamos. Sí, conformémonos. Pues el tiempo nos comió y la historia sigue y sigue y sigue. Y seguirá. Y seguirá. Nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Recuerden compartir y darnos un like. Y nos vemos el próximo miércoles con otro tema también muy interesante para que nos hagan el favor de acompañarnos. Aquí estamos con ustedes el próximo miércoles a las 7, Dios mediante. Hoy es un día también muy especial. Hace muchos años nació Pacholo de la Torre, mi hijo, que le mando un abrazo en su cumpleaños. Felicidades, hijo. Muchas felicidades. Muchas felicidades. El pastel. ¿Qué pasó? Saludos, Norma Laura Espinosa. Dice Óscar Ulloa, felicidades al expositor. Lástima que no respetó nuestra jefa de Estado, la Constitución. Ellen Guerrero, saludos. Recuerden, denos like, compartan, suscríbanse en YouTube y nos vemos el siguiente miércoles. Recuerden, también estamos en Spotify. Hasta luego. Nos vemos pronto. Que estén bien. 10% de descuento más una cerveza de cortesía. Sucursal Pala, Mazamitla y Tequila. Te esperamos. Feria del Chocolate. Ofertas del 10% de descuento hasta el 50%. Espéralo en tu dependencia. Les recordamos que tenemos el módulo de pensiones en Aldama 59, de lunes a viernes con un horario de atención de 8 a 16 horas. Y el otro en Luis Fará, enfrente de la estación de bomberos. ¿Por qué estudiar en Univer? 3 diplomados incluidos en la licenciatura que tú eliges. Puedes terminar tu prepa en 2 años. Acredita 2 posgrados en 1 año 8 meses. Instalaciones renovadas y equipadas para tu desarrollo profesional. Tiene prepa, CEP y UDG, licenciaturas matutina, ejecutiva y sabatinas, posgrados, maestrías, especialidades y online licenciaturas y posgrados. Hay una beca por el convenio que tiene con el sindicato de un 30% de descuento. Comunícate a los teléfonos 3323 126601 o entra a la página univer.com.mx. Casa Dolores te ofrece el 10% de descuento y la primera cerveza de cortesía. En la sucursal Chapalita, Avenida Guadalupe 261 y Chapultepec Sur 451. Te esperamos. Ver bien y verte bien. Óptica Look and Vision te ofrece el 10% en armazón y examen gratis en las siguientes sucursales: López Cotilla 606, Colonia Centro, Guadalajara; Calzada del Vergel 977C, en Colonia Jardines del Vergel, Zapopan; reservando en 3343 960595. Queer Learning, inglés que hablas y vives, compruébalo. Ofrece el 18% de descuento. Para mayores informes, comunícate al 3316 01 17 26.
Laboratorio de análisis clínicos, paquetes exclusivos solo para servidores públicos, paquete básico, plus y completo. Toma de muestras a domicilio. Llámanos a los teléfonos 33 11 20 01 12 y 33 12 94 32 89. ¿Cuál es el costo de tener un seguro? Más barato que no tenerlo. En Santander, cotiza, compara y elige. Paga hasta 12 meses sin intereses y pide informes al 3313 58 7906 en la sucursal de Santander, Colonia Zapopan Centro. Funeraria San Javier te ofrece paquetes desde 400 pesos mensuales. Aprovecha grandes descuentos en los paquetes a previsión y precios preferenciales en servicios de emergencia. Para mayores informes, comunícate al 33 18 42 58 71. Papelería Oportunidades te ofrece el 30% de descuento en útiles escolares y artículos de oficina. En la sucursal Enrique González Martínez, número 28, teléfono 33 36 14 36 14. El Sindicato de Servidores Públicos en el Ayuntamiento de Zapopan te invita a estudiar la preparatoria 100% en línea y el Instituto Innova Prepa Virtual. Para ti, servidor público, tus hijos y familiares, favor de comunicarse para mayor información al número 3334 6679 25 con el licenciado Joel Marcelino Barajas Carranza. Instituto Innova Prepa Virtual. Cumple tus metas en el Instituto FBG, primaria, secundaria, bachillerato, inglés, licenciatura y capacitaciones. Pide tu beca hasta un 40% de descuento. Inscripción subsidiada por el sindicato. Teléfono 3333 97 70 47. Tours Elegance, la agencia de viajes que te invita a explorar México, con tour a Chapala por solo 490 pesos por persona, a Mazamitla por 750 pesos por persona y a Tequila por 799 pesos por persona. Puedes comunicarte al 3310 11 92 15 para mayor información. No dejes de conocer. Un convenio más para ti de El Sindicato. Venta y reparación de sillas de ruedas. Ofertas: silla de ruedas neumática a 2,100 pesos y silla de ruedas todoterreno 3,800 pesos. Cuenta con servicio a domicilio. Está ubicado en la avenida Laureles 637, Colonia El Vigía, Zapopan. Puedes comunicarte para hacer tu pedido al 33 34 83 95 27 o al 33 14 10 58 55. Clínica de Especialidades te ofrece un 20% de descuento en todos sus servicios. Teléfono 33 36 73 33 83. En Nissan Las Fuentes, ¿sabías que con tu crédito de pensiones puedes estrenar un auto nuevo? Puedes tener asesoría y es muy fácil adquirirlo. Contacta a María Rodríguez al 33 33 62 46 15. Nissan Las Fuentes. Silan, Acuario Aventura. En preventa, 293. Incluye paquete snack, realidad virtual y láser escape. Para más información, comunícate con Gerardo al 33 20 37 09 45. Lovely Dress te ofrece renta de vestidos para esta temporada de posadas y reuniones familiares. La sucursal está en Héctor Berlioz 5469 en la colonia La Estancia. 33 22 37 73 79 para mayores informes. Seguros JG te ofrece seguro de vida, seguro de retiro, seguro de educación y seguro de auto. ¿Quieres recibir más información sobre nuestros seguros? Comunícate al teléfono de WhatsApp 33 32 01 52 10. Seguros JG. En San Ángel Oftalmología, tu primera consulta es gratis y tu diagnóstico completo. No pongas tus ojos en cualquier mano. Visítanos. Creer para ver.
Puedes hacer tu cita al 33 36 14 32 62. Descubre el poder del escáner biomagnético. Equilibra tu salud de forma natural. Recupera tu bienestar con un diagnóstico preciso y sin dolor. No te quedes con la duda. ¿Quieres saber cómo está tu hígado? Si está graso y cómo funcionan tus arterias. Agenda tu cita. GNP Seguros, protegiendo tu presente y asegurando tu futuro. Te ofrece protección por fallecimiento, anticipo por enfermedad en fase terminal, apoyo por cáncer y enfermedades graves, indemnización diaria hospitalaria por invalidez, exención de pago por invalidez, asistencia funeraria y asistencia médica. Para mayores informes 3825-5801. Inicia este 2025 con tu certificado de prepa. Certifícate en un examen. Imagina poder alcanzar tus metas académicas con un solo esfuerzo. Este examen es tu puerta de entrada hacia un futuro brillante. Preparatoria en un examen. Si tienes más de 18 años y terminaste la secundaria hace más de 2 años, estás listo para concluir tu prepa de manera rápida y sencilla. INAC, en alianza con el Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento de Zapopan y la Secretaría de Educación Pública, te ofrece un plan de estudio eficiente y una beca con más del 55% de apoyo, para que tú o tu familia puedan concluir la primaria, secundaria o preparatoria. Prepárate con esta modalidad que apoya tus habilidades a través de un método de enseñanza práctico y efectivo. Tu futuro comienza ahora. Inscríbete hoy y cambia tu vida para siempre. Modalidad solo para adultos. En INAC garantizamos tu futuro. Para mayor información llama a los números que aparecen en pantalla.